era el Frente para la Victoria. Lo consideramos que era necesario plantear así, porque hoy en día... Era un proyecto de declaración lo que se abordaba en torno a... Sí, fue un proyecto de declaración que presentó el diputado David. No se lo conocía, por ejemplo, a nosotros en relación a situaciones urgentes, como por ejemplo el pedido de la conformación de una comisión investigadora sobre el diputado Ramos por los hechos de la patoteada que recibieron el otro día, hace 3 semanas, los trabajadores de la Fundación Trabajo y Solidaridad. Por ejemplo, presentamos rápidamente un pedido de comisión investigadora, no nos dejaron tratarlo sobre tablas, en nombre de que no había sido discutido en la labor parlamentaria, que es donde se discute y se acuerda las tablas. David tuvo un privilegio distinto. Se permitió este proyecto, se permitió el tratamiento del proyecto sin que se lo conozca, y bueno, nosotros en la medida que se armó la discusión sostuvimos una posición diferente, por lo siguiente, hasta señalamos que así como Macri tiene su Pratt Guy, Scioli tiene su Mario Blech, que fue presidente del Banco de Inglaterra, y desde el punto de vista de la concepción económica y política que tiene este señor, ¿no es cierto?, no habría muchas diferencias entre Pratt y Guy, más allá de los dichos que puedan tener cada uno para la televisión. Entonces, acá el problema de fondo es que tenemos en ambos lados del mostrador, por un lado Scioli, por un lado Macri, con todo su personal y su gabinete económico, un establishment que viene por un fenomenal ajuste contra los trabajadores. ¿Ustedes creen que no va a haber variación en relación a esto, Julio? O sea, que uno va a ajustar más que el otro. Los dos, ustedes piensan que va a ajustar. Como sea, va a haber una situación difícil para el sector obrero. Pero ¿piensan que no hay uno que es más extremista que el otro en ese balance? Sí, desde el punto de vista discursivo, desde el punto de vista de hasta de una tradición política previa, inmediata, ¿no? Digamos inmediata porque con el menemismo eran todos menemistas. Uno podría decir que hay muchas diferencias, pero el problema no puede ser caracterizado de manera abstracta, es decir, conceptual. Hay que caracterizar concretamente el cuadro político y económico que vive el país. Por ejemplo, acá todo el problema es que su agenda está vertebrada en torno a la posibilidad de conseguir créditos del extranjero, del exterior. Es un reconocimiento de una quiebra real del país, no solamente por Macri, sino por Scioli. Todos dicen, bueno, lo que hay que discutir es cómo, por ejemplo, Scioli se capitaliza el Banco Central, se recuperan dólares y volvemos a la posibilidad de tener un crédito internacional. Para eso hay que arreglar con los fondos buitres. Dice que eso evitaría una devaluación. Macri, por el otro lado, dice que hay que devaluar para garantizar que los fondos buitres arreglen con el país y de esa manera consigamos crédito externo. Es decir, tienen la misma agenda y la variación que hay entre ellos, o que plantean que ahí es una variación de si se mete primero la devaluación o se la mete después. Pero esa variable económica no está determinada por la voluntad y el programa que ellos efectivamente lleven, sino por el cuadro de quiebra económica del país y los intereses sociales que ellos piensan defender. Este es el problema. Entonces, desde el punto de vista económico, ellos ya están anunciando que van a un ajustazo y que ese ajustazo va a estar determinado por los mandatos de los organismos financieros internacionales que van a determinar si le prestan o no le prestan al país y en función de eso la agenda política que va a tener que llevar el nuevo gobierno. Esto es muy interesante discutirlo porque esto es lo que la población lógicamente no se le dice. Y acá está, en este razonamiento, en esta caracterización, mejor dicho, está la base para entender las estafas sistemáticas que ha sufrido la población de elección en elección, porque siempre venía uno y le decía que iba a evitar un ajuste, por ejemplo Menem contra el neoliberal Angelos, y después terminaba aplicando el ajuste. ¿No? Si Menem, que el mismo Menem lo reconocía, si él decía lo que iba a hacer, nadie lo iba a Entonces, nosotros queremos evitar una nueva estafa. Queremos señalarle el gran problema que tiene de fondo la población, que es cómo va a enfrentar el ajuste que puede venir de la mano de quien gane. Y por eso es que nosotros también decimos que hay que seguir defendiendo una agenda de los trabajadores que plantee que ante una situación de crisis, en vez de arreglar con los fondos buitres, se cuide el ahorro nacional, porque el principal factor de fuga de capital ha sido el pago de la deuda externa. Se ha pagado 200.000 millones de dólares. ¿Por qué no se revisa fehacientemente la deuda externa y se convoca a los verdaderos responsables, ¿no?, de haber generado todo ese saqueo del país? Bueno, justamente porque los intereses sociales que defienden estos gobiernos y estos candidatos son de los grandes acreedores. Ninguno quiere investigar una deuda que claramente es usuraria. Por eso yo te quería poner el ejemplo. En el 2001, en el quiebra del país del 2001, se debía 145.000 millones de dólares. Se ha pagado 200.000 millones de dólares en los últimos 14 años. Ahora resulta que debemos aproximadamente 200.000 millones de dólares si es que no arreglamos con los fondos buitres. Si arreglamos con los fondos buitres y la totalidad de los acreedores que están por fuera de los canjes que se hizo bajo el kirchnerismo,
tenemos de inmediato un ascenso de la deuda de 30.000 millones de dólares más. Y la plata que va a venir, eventualmente si viene, va a venir para pagar vencimientos de deuda que hoy en día no se pueden afrontar. Para el año que viene se tiene que pagar 7.000 millones de dólares de vencimiento de deuda que hoy en día el Estado Nacional no posee, porque tenemos un déficit comercial, tenemos un déficit fiscal, las cajas del Estado, como por ejemplo el ANSES, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, está absolutamente vaciado con títulos de deuda del Estado que no se piensa pagar. Lo mismo pasa con el Banco Central. Entonces, este es el cuadro en que están dejando el país. Por eso, ellos vienen con una agenda capitalista que en vez de cuestionar todo este saqueo, lo único que quieren hacer es seguir honrando deudas usurarias que va a terminar pagando el pueblo, y por eso es que vienen con un ajuste. Nosotros hacemos mucho hincapié en esto porque la población, a diferencia de lo que se dice, va a poder enfrentar lo que se viene si tiene una comprensión cabal de esto, y en ese sentido no se sorprende cuando le vengan a meter la mano en el bolsillo, sino que por el contrario está preparada para ¿Cuáles son las herramientas de la gente? Porque digo, más allá de que uno pueda votar en blanco y no legitimar a ninguno de los dos candidatos, alguno de los dos va a ganar. O sea, alguno de los dos va a presidir el país. Y ahí, por mucha movilización social, es poco igual lo que se puede hacer ante determinadas medidas. Cuando se quiso privatizar, se privatizó. O sea, en general el gobierno hace y maneja socialmente a los trabajadores como quiere, porque por más que uno proteste, se manifieste represión, se inicie una causa contra el Estado, lo que sea, pero uno siempre está como desarmado, desarticulado, ¿no? Más allá de la organización sindical que pueda haber o no. Sí, pero desde el punto de vista histórico hay un avance, si me permiten. En primer lugar, nosotros que estamos defendiendo del Frente Izquierda, del Partido Obrero, el voto en blanco, lo hacemos caracterizando que tiene que ser bajo este contenido político, es decir, tiene que ser la comprensión de los trabajadores de que acá se viene un ajuste y que hay que enfrentarlo de manera independiente, venga quien venga. Sí. Es decir, que no es lo mismo el voto en blanco que planteamos nosotros, el que plantea, por ejemplo, Wiener y otros sectores políticos. El propio masismo, que ya se ha dividido en un sector entre Macri y Scioli, y que es el definitorio, porque ahí están el 20% de los votos. Ahí están concentrados los votos que se han dividido y un sector dice que va a votar en blanco. Entonces nuestro voto en blanco, primero principal, tiene este contenido. Nosotros consideramos que el voto en blanco es progresivo si expresa una conciencia de los trabajadores para intervenir autónomamente en un escenario donde le presentan dos candidatos que ninguno le corresponde, y por lo tanto se prepara para combatir.